Abrí los ojos esta mañana y sentí que algo me aplastaba. No estaba segura si era el mundo, no sabía si era un problema, hasta que me di cuenta que era miedo, miedo puro, ese que a veces se instala sin permiso y te paraliza. Hola, bienvenido a Frecuencia 818 y a mi bitácora. Pues sí, hoy me desperté con miedo, pero no era un miedo por una amenaza real, porque al ver a mi alrededor, no había nada grave pasando. Era un miedo silencioso que de alguna forma te paraliza sin razón clara. Es un miedo raro, sin forma, como si algo externo se colara en tu cuerpo y te hiciera sentir que estás fuera del centro. Entonces respiré profundo con esa sensación en el pecho y en ese momento se abrió una puerta arquetípica porque me sentí como Atlas. Atlas fue condenado a sostener el cielo con sus dos brazos, sin descanso, pero no porque el cielo necesitara alguien que lo sostuviera, sino porque le hicieron creer a Atlas que si soltaba el cielo todo se caería. Entonces, en una manera muy reflexiva, puse a pensar sobre este peso que sentía y sentí que el verdadero castigo es la creencia, que el cielo no era el peso, sino que el peso es la creencia de esta idea. Y ese mismo cielo mítico sigue existiendo hoy, solo que ahora tiene otro nombre y es el sistema. Un sistema que te absorbe, que te hace pensar que si no lo sostienes, si no produces, si no te integras a él, si no respondes, si no contribuyes a esto, tu mundo se derrumba. Y sí, el sistema es el cielo moderno, es un constructo pesado, denso, y es una ilusión creada por el miedo. El cielo de Atlas se vuelve cada vez más pesado cuando él cree que no puede soltarlo, que no debe soltarlo, porque hay un cansancio, pero también está esa responsabilidad de pensar que si no aguantas todo lo que te corresponde, todo se viene abajo. Y así mismo pasa conmigo o contigo. Si te conectas con el miedo del sistema, ese cielo se vuelve tormentoso, se vuelve cansado, se vuelve agotador. Y entonces sentí que el miedo en esencia es peso, un gran peso. Pero el miedo es un instinto natural, tan real como es el hambre, como tan básico es la sed. Pero aquí es donde veo el problema. El sistema te hace sentir en peligro todo el tiempo, pero te hace sentir. No estás en peligro todo el tiempo. Pero cuando tienes esa sensación y sabes que la amenaza no es real, tu cuerpo reacciona como si lo fuera, aunque no estés viviendo ninguna sensación particular, solamente al conectarte con alguna
frecuencia de este tipo, tu cuerpo así lo siente y tu sistema nervioso. Y ese miedo empieza a convertirse en tu cielo personal, en uno que cargas sobre tu energía como si tú fueras Atlas. Me puse a pensar también para identificar esta mañana cuando me estaba pasando precisamente esa situación. Y cuando ese miedo aparece, no lo llamas miedo, lo disfrazas de otros nombres. Es que estoy cansado, estoy estresado, creo que es ansiedad, me duele la espalda, estoy raro, me siento denso, no sé qué tengo, creo que debo estar enfermándome, pero no, eso es miedo. Y es un miedo de cargar cosas que a veces no te corresponden, de sostener estas estructuras que a veces no son tuyas y de ser ese titán en cuerpo humano, que Atlas era un titán, pero tú tienes un cuerpo humano. Y el punto donde creo que se une todo, Atlas sostiene el cielo, tú sostienes el sistema sostiene el miedo y el miedo sostiene la ilusión de que nunca puedes soltar. Y mientras más miedo tenemos, más real se siente este cielo, más denso, más compacto, más pesado. Y mientras más real se siente, más estructurado, más lo sostenemos. Y para mí creo que ese es el hechizo de esta situación. Es como si fuera un ciclo. Y ahora bajando al físico, cómo se siente el miedo físicamente. Y porque a veces confundimos en que estamos por enfermarnos. Pues generalmente porque se siente el pecho apretado, los hombros tensos, la mandíbula rígida, tal vez dolor de garganta, dificultad para respirar y sientes que la vibración está como corta, como si estuviera en una especie de corto, no te puedes relajar y emocionalmente hay como una reactividad, pensamientos acelerados, pensamientos fatalistas, pensamientos que no se van y esa sensación de amenaza. Estás mirando para todas partes, te sientes atrapado y eso te hace perder la claridad. A veces sientes como si quisieras desaparecer, no sé, irte a vivir al campo, al monte, a la playa, ganas de esconderte. Y energéticamente, como lo siento yo en mi campo energético, es como si estuviera en un campo muy contraído, donde no fluye la energía, donde se estuviera en una sensación de densidad. Por más que trato de respirar, mm, no sé, no sé cómo salir de ahí. La intuición está como apagada. Siento eh, un drenaje energético, desconexión de mi centro y en modo alerta, como para salir corriendo. Y sí, este es el cuerpo de Atlas y este es el cuerpo del miedo. Es el mismo lenguaje. Lo que me pasó hoy, pues siempre va a pasar, porque el miedo siempre va a estar ahí. Y sí, hoy tuve miedo y lo digo así, sin ninguna vergüenza, porque a veces cuando uno está en una fase un poco más lúcida dentro de lo que es esta vida, piensas que puedes eh,
de alguna forma manejarlo todo. Y sí, a veces estoy perfecta, pero a veces también siento esa densidad en el pecho, esa sensación de estar atrapada, sin razón, sin amenaza, y es algo que me abruma. Es como si fuera un miedo constante disfrazado de ruido. Entonces, es cuando yo misma me empiezo a llamar a mi centro y entendí que ese miedo no era mío, era ruido, era densidad, era eco de este cielo, eco del sistema, eco de cargas viejas que ya no sostengo, pero sin embargo a veces vuelven. Así que esto es parte de esta vida. Entonces, lo importante es identificar esto y ahora te voy a comentar cómo pude volver al centro, qué fue lo que me funcionó. Primero, respiré, caminé, fui a tomar sol, hasta me acosté en la tierra, mi gato se acostó a mi lado, estuvimos ahí pensando y dije, ¿qué es esta sensación que hoy no puedo controlar? Y identifiqué que era miedo, miedo puro y duro. No era ansiedad, no era estrés, no era cansancio, nada estaba pasando. Era simplemente miedo, miedo visceral. Y lo nombré por su nombre. Y cuando nombras a algo por su nombre, le quitas el poder, porque ya lo identificas. Después lo observé, de dónde vino, qué lo provocó. Fue ruido externo, fue exceso de pensamientos, un pensamiento viejo quizás, un recuerdo, una sensación, o es que simplemente estoy vulnerable. Y entonces entendí que era simplemente el ruido externo, bombardeo del medio. Y a veces caemos en esto. Entonces dije, esto es simplemente ruido. Y hoy estoy sensible. Estoy de pronto con la guardia baja o estoy un poco más intuitiva. Así que respiré profundo y me viene la pregunta de siempre me hago cuando me siento un poco así, apretada en alguna situación. Y es, ¿qué es lo peor que puede pasar en este caso? Y entonces volví al centro porque me di cuenta que nada estaba pasando, nada me estaba pasando, no estaba bajo amenaza, no estaba en peligro de vida, todo estaba normal. Y eso es lo que me hizo volver al centro, al regresar al aquí y a la ahora con una observación real de mi frecuencia. Y todo estaba en calma. El miedo es un visitante, no era verdad, no estaba pasando nada, porque observar el miedo, quitarle espacio en tu campo energético. Cuando lo miras así, a los ojos, él se hace pequeño y tú te vas haciendo grande. Y eso es porque cuando identificas este tipo de situaciones y te haces este pequeño insight o este reconocimiento a la situación que estás pasando, te das cuenta que nada está pasando, nada real. Entonces el miedo se hace pequeño porque empiezas a subir tu frecuencia vibratoria
en un estado más ligero. Se te va esa sensación de amenaza, esa sensación de acorralamiento, porque estás tú de nuevo entrando en tu centro, entrando en ti misma o simplemente volviendo a la realidad actual. Así que sí, y sí, a veces tenemos que volver, ser reflexivos. Y hoy me vino este cuento de Atlas, porque sí, Atlas está condenado a sostener el cielo, pero creo que yo no. Y al enfrentar mis miedos, sentí que podía bajar un brazo a este cielo y lo observé y todavía se sostenía. Y luego decidí bajar el otro y el cielo seguía ahí. Por eso me vino esta reflexión. El cielo nunca se va a caer, pero tú sí puedes soltarlo. Y el miedo no se va, no del todo, porque es un instinto y está ahí en tu mente, en esa mente que nunca calla. Y a veces el miedo camina detrás de ti, a veces se pone adelante como obstáculo, a veces se monta encima de tus hombros como si fuera algo que tienes que cargar, como si quisiera recordarte de que eres vulnerable. Pero el lugar del miedo no es en tu centro. ¿Y sabes por qué? Porque ahí tú eres soberano. Ahí es donde tú estás realmente en conexión. Por eso el miedo nunca puede estar ahí. No puede estar donde tú respiras con conciencia, donde estás decidido, donde estás seguro, donde estás totalmente en equilibrio y donde te reconoces como un ser. Así que sí, el miedo puede acompañarte, puede avisarte, puede ser un instinto, puede tocar tu cuerpo, puede tensarte la espalda, desequilibrar tus hormonas, pero nunca puede adueñarse de ti. Cuando tú lo pones afuera, cuando sabes dónde colocarlo, cuando lo reconoces como un visitante incómodo y no como identidad, tu centro vuelve y tú lo ves. Y aunque el cielo pese, aunque el día amanezca oscuro, aunque el sistema aturda con tanto ruido, tu centro vuelve porque nunca se fue. Solamente tú te estabas sobrecargando con demasiadas cosas. Así que sí, querida frecuencia, esta fue mi bitácora de hoy. Una bitácora reflexiva porque sí, a veces no sabemos cómo identificar estas pequeñas cosas que nos pasan a diario. Te la quise dejar y te abrazo en frecuencia, en conciencia. Sigue flotando corazón y nos vemos pronto.